cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Juridia, una empresa dedicada a ofrecer y lograr soluciones jurídicas en relación con la inteligencia artificial, es decir, soluciones jurídicas que viabilizan jurídicamente la inteligencia artificial. Y en esta ocasión explicaré la relación entre el bien y el mal y por ende en qué consisten los problemas válidos e inválidos jurídicamente en relación con la inteligencia artificial, ante la inteligencia artificial, frente a la inteligencia artificial. Y es que el bien y el mal es algo que existe sin depender de la existencia humana. Es algo objetivo, es algo que existe sin estar necesariamente ligado, relacionado, sin depender su existencia del ser humano, sin estar relacionado estrictamente, exclusivamente, necesariamente, siempre con el ser humano, totalmente con el ser humano. Y a la vez hay que tener en cuenta que el ser humano no es perfecto. Somos perfectibles, podemos mejorar si lo logramos, pero si lo deseamos y propiamente logramos, pero no somos perfectos. Entonces, no se trata de que en relación con el derecho siempre exista lo perfecto, no. Se trata de que exista la validez jurídica, es decir, el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, es decir, el bien, en lo relacionado con la capacidad humana y propiamente con la forma en la cual cada persona existe en cada relación jurídica, en este tema, en cada relación jurídica relacionada con la inteligencia artificial, donde existe inteligencia artificial. Y por eso, jurídicamente, hay dos tipos de personas: las personas físicas, es decir, naturales, es decir, individuales, es decir, los seres humanos, y las personas jurídicas, es decir, morales, es decir, las organizaciones, que pueden ser de un sector público o privado. Y los derechos y deberes se aplican según cómo cada persona exista, a la medida de cómo exista la respectiva relación jurídica, es decir, a la medida de cómo vaya existiendo y propiamente exista la relación jurídica, la respectiva relación jurídica, cada relación jurídica, la relación jurídica involucrada. Y por ende, los derechos y deberes se aplican según como cada quien, según propiamente como cada persona vaya existiendo y propiamente exista, y en definitiva exista y definitivamente exista, de una forma definitiva exista, es decir, según cómo exista su existencia, por ende total, en la respectiva relación jurídica, a la medida de la relación jurídica, a la medida de la respectiva relación jurídica involucrada, a la medida, según la medida, con base en la medida de la relación jurídica. Y por eso es el ser humano quien tiene derechos y deberes y quien debe aplicarlos, por lo tanto, y por lo tanto quien debe aplicarlos, por ende quien debe aplicarlos. Y por esa razón, cuando los seres humanos existentes en la relación jurídica donde existe inteligencia artificial, cumplen con el derecho, es decir, aplican el todo de lo definido en el derecho, cumplen con el todo de lo definido en el derecho, cumplen con el todo de las condiciones, requisitos, elementos indicados en el derecho, es decir, aplican los derechos y deberes según como cada quien vaya existiendo y propiamente exista. Existe validez jurídica, es decir, el bien, es decir, el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Es decir, existe el bien en lo relacionado con lo que sea de responsabilidad jurídica, es decir, con lo que corresponda jurídicamente a cada ser humano, en relación con cada ser humano, frente a cada ser humano, es decir, según la forma en la cual a cada ser humano le apliquen, le procedan, le apliquen los derechos y deberes a la medida de ello, es decir, a la medida de dicha relación jurídica, a la medida de la respectiva relación jurídica donde existe inteligencia artificial. Y esa es la forma de lo bueno en relación con el derecho y propiamente de lo bueno, de lo válido, en lo relacionado con la humanidad. Pero eso no significa que algo malo no pueda existir, aunque se cumpla con el derecho en una relación jurídica. Dentro de una relación jurídica puede existir una calamidad, algo no controlable por el ser humano, una tragedia, algo imposible de atender jurídicamente por el ser humano en lo relacionado con la forma en la cual le apliquen los derechos y deberes, y propiamente algo que no dependa de la forma en la cual a los seres humanos le apliquen los derechos y deberes, algo cuyo efecto negativo, nocivo, maldad no se pueda controlar, manejar de una forma en la cual pueda existir el bien frente a ello, con base en la forma en la cual a un ser humano y propiamente a los seres humanos existentes en la relación jurídica, y por ende a cada ser humano existente en la relación jurídica, le apliquen los derechos y deberes. Es decir, por ejemplo,
Una catástrofe ambiental puede existir, sí, y eso es algo malo. Lo determinante es que el ser humano sea diligente, es decir, siempre cumpla con el derecho, es decir, cumpla con el derecho, propiamente cumpla con el derecho, en cada relación jurídica, la medida de cada relación jurídica, es decir, en cada momento y en el todo de cada relación jurídica donde exista. Y así exista, por ejemplo, una catástrofe, se maneja todo de una forma diligente, es decir, siempre existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes y por ende en lo que es controlable se va controlando la situación y por ende se van reparando las cosas reparables y en general se va superando la situación, se va solucionando válidamente, se va solucionando la situación y por ende existe el bien en lo relacionado con el ser humano y propiamente existe el bien gracias a que los seres humanos aplican los derechos y deberes. Es decir, cuando los seres humanos aplican los derechos y deberes existe el bien, es decir, que existe el bien en lo relacionado con la forma de los derechos y deberes. Por eso el bien existe como tal, pero cuando los seres humanos aplican los derechos y deberes, logran el bien, existe el bien. Existe la forma en la cual existe el bien con base en ello. Y por ende, no se trata de que todo sea perfecto y que todo sea bueno y que no pueda existir lo malo, sino de la validez jurídica y por ende del bien logrado gracias a la aplicación de los derechos y deberes. Y por ende es determinante que los derechos y deberes se apliquen, que el ser humano cumpla con el derecho. Ese es el deber ser jurídico, que existe el bien, bienestar. Y por ende, en la medida en que vayamos logrando formas cada vez más simples de aplicar los derechos y deberes, existe evolución, es decir, el bienestar existe, existe bienestar, el bien existe, existe bien, el bien, de una forma cada vez más simple, óptima, efectiva. Y por ende hay una mejor gestión de los recursos para lograr el bien. Y propiamente existe un manejo válido de la vida y propiamente del mundo y propiamente de la existencia relacionada con la humanidad, del mundo relacionado con la humanidad, gracias a la aplicación de los derechos y deberes. Por eso es que el ser humano puede configurar el mundo en lo dependiente de él y propiamente lograr el bien en lo dependiente de él jurídicamente, y por ende la inteligencia artificial puede ser y propiamente debe ser buena, debe existir con base en el bien, debe existir de una forma válida jurídicamente, debe existir con base en la aplicación de los derechos y deberes, y por eso es determinante que se conozca la forma de los derechos y deberes, es decir, cuáles son las características y propiamente las partes y el todo de los derechos y deberes, y aplicar ello para que así exista el bien a la medida de cada relación jurídica, en este caso, en este tema, donde existe inteligencia artificial y así existe la inteligencia artificial buena y por ende que logra el bien, que brinda bienestar, que da bienestar en lo relacionado con la forma en la cual exista dicho producto, dicho objeto, en lo relacionado con la forma de la existencia, con la forma en la cual exista, con la forma de la inteligencia artificial, de la respectiva inteligencia artificial. Y por eso hay problemas válidos y problemas inválidos jurídicamente. Los problemas válidos son los problemas que precisamente se deben resolver para lograr la aplicación de los derechos y deberes. Y los problemas inválidos, si son son los problemas que existen cuando existe la inaplicación de los derechos y deberes. Entonces hay que ser diligente para descifrar los problemas válidos y atenderlos, resolverlos de una forma en la cual, es decir, resolverlos para que así exista la aplicación de los derechos y deberes, resolverlos de una forma en la cual se logre que exista y propiamente exista la aplicación de los derechos y deberes. Se deben detectar y atender los problemas válidos jurídicamente, por ende de una forma válida jurídicamente. En eso consiste la diligencia, en detectar los problemas jurídicos y lograr soluciones jurídicas para por ende resolverlos y por ende lograr que exista, que por ende siempre exista la aplicación de los derechos y deberes en la relación jurídica, en cada relación jurídica, incluida la relación jurídica donde existe inteligencia artificial. Y los problemas antijurídicos son los que existen con el incumplimiento del derecho. Esos son los problemas inválidos jurídicamente. Entonces es posible que exista el bien, debe existir el bien y por ende debemos lograrlo, debemos lograr que exista el bien, debemos lograrlo y por eso es fundamental, determinante, necesario, inevitable, necesario que se conozcan los fundamentos jurídicos y propiamente las características de los derechos y deberes, es decir, los fundamentos jurídicos, porque los fundamentos jurídicos son la forma mediante la cual se indican las características y propiamente las partes y el todo de los derechos y deberes y que se aplique ello, que se apliquen dichas características, condiciones, requisitos para que exista el bien, es decir, validez jurídica, es decir, bienestar. Y por eso en Juridia ofrecemos y propiamente logramos soluciones jurídicas en relación con la inteligencia artificial, soluciones jurídicas que viabilizan la inteligencia artificial. Es decir, hacemos conceptos jurídicos donde explicamos, donde aclaramos, donde logramos aclarar y por ende comunicamos dicha claridad, donde le indicamos a los clientes cómo aplican los derechos y deberes, donde logramos aclarar cómo aplican los derechos y deberes a la medida de cada problema jurídico que exista en relación con la inteligencia artificial y nos presente cada cliente, bien sean problemas jurídicos relacionados con el cumplimiento del derecho, es decir, relacionados con el cumplimiento jurídico, relacionados con el cumplimiento del derecho, es decir, relacionados
con la forma en la cual se pueda lograr, pueda existir y propiamente exista el cumplimiento del derecho, relacionados con la forma en la cual existe el cumplimiento del derecho, relacionados con la forma del cumplimiento del derecho, con la forma en la cual se cumple con el derecho, se cumpla con el derecho, en relación con la inteligencia artificial involucrada o problemas relacionados con el incumplimiento del derecho que exista, con un incumplimiento del derecho que exista, es decir, con las consecuencias jurídicas que existan, con el efecto jurídico que exista por el incumplimiento del derecho en relación con la inteligencia artificial que está involucrada. Muchas gracias por su atención y los invito a www.juridia.co para que conozcan lo que hacemos, siendo importante terminar indicando que a la vez, como una de las soluciones jurídicas que ofrecemos para aclarar cómo existe la viabilidad jurídica, cómo se viabiliza jurídicamente para lograr viabilizar jurídicamente, para tener clara cómo existe la viabilización jurídica, para tener claro en qué consiste la viabilidad jurídica, para tener clara la viabilidad jurídica de la inteligencia artificial. Educación jurídica, ofrecemos igualmente educación jurídica, tanto a nivel institucional, es decir, para organizaciones, a nivel in-house, es decir, para equipos de trabajo, perdón, en relación con la validez jurídica de la inteligencia artificial para que así, en general, sin vincularse con una inteligencia artificial específica y propiamente sin un vínculo directo con un problema jurídico específico relacionado con una inteligencia artificial específica, sino que en general conozcan, para que así en general propiamente el equipo de trabajo involucrado conozca cómo aplican los derechos y deberes y por ende cómo se deben aplicar los derechos y deberes en relación con la inteligencia artificial, tanto frente al cumplimiento como en cuanto al incumplimiento del derecho ante la inteligencia artificial y a la vez ofrecemos un curso y un seminario jurídico para abogados destinado, dirigido específicamente, exclusivamente a abogados que pueden estar ubicados en cualquier parte del mundo sobre la validez jurídica de la inteligencia artificial. Como se dan cuenta, nuestro conocimiento, nuestra claridad, por ende, es universal, porque aclaramos los fundamentos jurídicos que son algo universal y propiamente la forma de los derechos y deberes. Y por ende es determinante conocer ello y propiamente aplicar este conocimiento, aplicar esta claridad, aplicar ello, aplicar los derechos y deberes a la medida de cada relación jurídica que incluya, que tenga, donde exista inteligencia artificial, para así lograr que exista validez jurídica, al ser esta la forma de la existencia de la validez jurídica de la inteligencia artificial. Es decir, porque así existe la inteligencia artificial válida jurídicamente. Gracias de nuevo por su atención. Que estén muy bien. Un fraternal saludo.